A todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Natalia del Pilar Delgado Ortiz, residente de tercer año del programa de pediatría, y en esta oportunidad vengo a socializarles algunos conceptos relacionados con mi proyecto de investigación titulado Analgosedación multimodal con enfoque en la humanización de la UCI pediátrica, orientado a la implementación y evaluación del impacto del paquete de liberación ABCDFH modificado. Dando continuidad con el desarrollo de la estrategia en mención, hoy socializaremos de forma concisa y práctica la letra B, que denota ensayos de despertar espontáneo y de respiración espontánea. La ventilación mecánica, recordemos, es una terapia de soporte vital que busca mantener una adecuada ventilación alveolar y un intercambio gaseoso efectivo en pacientes críticamente enfermos. El porcentaje de pacientes pediátricos hospitalizados en UCI que la requieren puede variar entre el 30 y el 64%. Dicha ventilación mecánica, si bien mejora la sobrevida de estos pacientes, puede producir complicaciones tales como el daño pulmonar, neumonía asociada a ventilador mecánico, disfunción del ventrículo derecho, por lo que su liberación debe realizarse tan pronto como el paciente sea capaz de sostener su respiración espontánea, lo que se logra mediante periodos diarios de disminución de la sedación, fomentando un protocolo de respiración espontánea y liberación del paciente de la ventilación. La liberación del respirador mecánico incluye en un sentido amplio dos situaciones completamente diferentes, aunque relacionadas: el descenso progresivo de la asistencia respiratoria, es decir, el destete, y la remoción del tubo endotraqueal, que es propiamente la extubación. El destete puede ser definido como la reducción gradual del soporte respiratorio, asignando un tiempo de respiración espontánea que permita al paciente asumir la responsabilidad de un intercambio gaseoso aceptable. Este proceso puede durar entre el 40 y el 50% del total de la estancia en ventilación mecánica. Sin embargo, algunos pacientes fracasan, prolongando la permanencia en el respirador. Diversas condiciones fisiopatológicas han sido vinculadas a dicho fracaso, como sobrecarga ventilatoria, disfunción hemodinámica, incompetencia neuromuscular, ya sea central y o periférica, debilidad muscular diafragmática, alteraciones nutricionales y trastornos metabólicos. Ahora bien, identificar el mecanismo predominante sigue representando un desafío para nosotros como equipo tratante, pues termina siendo algo complejo y multifactorial. La extubación, por su parte, consiste en la remoción del tubo endotraqueal. Generalmente este momento coincide con la determinación de que el paciente es capaz de mantener un intercambio gaseoso efectivo sin soporte del respirador o con un soporte adicional mínimo. Sin embargo, la extubación presenta predictores de éxito y o fracaso específicos, los cuales suelen estar relacionados con la habilidad de protección de la vía aérea, el manejo de secreciones y la permeabilidad de la vía aérea superior. El término fracaso de extubación representa un conjunto de condiciones que determinan la necesidad de reintubación y restablecimiento de la ventilación mecánica dentro de las primeras 24 a 72 horas posteriores al retiro del tubo endotraqueal. Tanto el destete como la extubación son situaciones que pueden incrementar la duración de la ventilación mecánica, la estancia en UCI y por ende los costos en salud. La decisión de iniciar ambos procesos debe estar basada en criterios objetivos y reproducibles, lo que en pediatría cuenta con un nivel de evidencia aún limitado. El restablecimiento de la ventilación espontánea en pacientes que han precisado ventilación mecánica invasiva, una vez que han mejorado las condiciones que indujeron esa ventilación, es un objetivo prioritario en las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que el mantenimiento innecesario de la ventilación mecánica incrementa el riesgo de complicaciones como neumonía, traumatismo de la vía aérea producida por el tubo endotraqueal, lesión pulmonar inducida por el ventilador, sedación excesiva, disconfort de los pacientes e incluso aumento en los costos. Pero por otro lado, la retirada prematura de la ventilación puede producir fatiga en la musculatura respiratoria, fallo en el intercambio gaseoso e incluso la pérdida de la protección de la vía aérea. Sin embargo, ambos escenarios pueden resolverse con la aplicación de la prueba de respiración espontánea mínima, de ahí su importancia. Una vez resuelto el motivo que hizo necesaria la instauración de la ventilación mecánica, se debe plantear la liberación del paciente del soporte ventilatorio e instaurar la respiración espontánea. Aproximadamente un 80% de los pacientes que son atendidos y requieren ventilación mecánica de forma temporal pueden pasar a mantener una respiración espontánea eficaz en unas pocas horas sin necesidad de largos procesos de liberación. Aquellos pacientes que han recibido ventilación mecánica invasiva durante más de una semana necesitarán ser liberados mediante un destete progresivo dentro de un programa de liberación del ventilador. La decisión de liberar a un paciente de la ventilación mecánica depende de numerosos factores y parámetros físicos, fisiológicos y psicológicos que deben ser estudiados en conjunto.
Existen numerosos estudios de investigación, de hecho, que muestran que en una gran cantidad de casos se prolonga el tiempo de ventilación mecánica más allá de lo que precisa. Esto puede corroborarse al apreciar que aproximadamente el 80% de las extubaciones no planeadas, es decir, autoextubaciones, no requieren reintubación. Existe un porcentaje de pacientes en los que se precisará si reintubar. Esa tasa se encuentra entre el 5 y el 33%. Si la tasa se acerca al 5%, indica que la unidad presenta una política muy conservadora en cuanto a la liberación de la ventilación mecánica. Acercarse a tasas de reintubación alrededor del 33% puede sugerir cierto grado de agresividad y excesiva flexibilidad en la valoración de criterios de extubación. Tasas de reintubación entre el 10 y el 19% son consideradas clínicamente aceptables. Los protocolos de liberación de ventilación mecánica integran dos procesos claramente definidos. En primera instancia tenemos la valoración de la preparación del paciente para el destete, donde se realiza la evaluación de criterios objetivos para determinar si un paciente puede llevar a cabo de forma segura y con éxito el destete de la ventilación mecánica, teniendo en cuenta la mejoría del proceso patológico y del intercambio gaseoso. Como segundo punto está el destete, que denota el proceso de disminución del apoyo ventilatorio que se recibe, de manera que el paciente adopta una mayor proporción en el esfuerzo ventilatorio. Este puede implicar un cambio inmediato de soporte ventilatorio completo, a un periodo de ventilación sin asistencia del ventilador o a una reducción gradual de la asistencia respiratoria. Los métodos tradicionales de destete incluyen pruebas de ventilación espontáneas. La prueba de ventilación espontánea hace referencia a una prueba de ventilación del paciente a través del tubo endotraqueal sin soporte del ventilador, por ejemplo, a través de una pieza en T o con una asistencia mínima, presión soporte, CPAP. Es un método simple, eficaz y seguro, que una vez superado con éxito por el paciente, ha de plantearse la retirada de la ventilación mecánica, aunque en algunos casos este hecho no vaya a la par de la retirada de la vía aérea artificial. La valoración de un paciente a través de una prueba de ventilación espontánea es considerado como el mejor indicador para evaluar la posibilidad de liberarlo de la ventilación mecánica y suele llevarse a cabo tras un periodo de destete. Son criterios de inclusión en la prueba la mejoría del cuadro inicial que produjo la falla respiratoria, la estabilidad hemodinámica, la capacidad del paciente para iniciar el esfuerzo ventilatorio y la protección adecuada de la vía aérea, desde luego. Las pruebas de ventilación espontánea no deben ser superiores a 120 minutos. La prolongación innecesaria de la prueba en pacientes en los que ya ha fallado puede producir una importante fatiga muscular, disconfort, inestabilidad hemodinámica o empeoramiento del intercambio gaseoso. El mejor indicador del potencial de liberación de la ventilación mecánica en un paciente es su valoración integral durante un periodo formal de ventilación espontánea, donde se evalúan parámetros tanto del espectro psicológico como fisiológico para valorar su tolerancia a la liberación del ventilador mecánico. El valor predictivo de dichos parámetros medidos de forma individual es limitado, pero la monitorización cuidadosa de todo su conjunto puede ser de gran ayuda para nosotros como equipo tratante. Esto es lo que nos respaldará la decisión de liberar o no a un paciente y de extubarlo. Luego, entonces, ¿qué proponemos? ¿Cuál es nuestra iniciativa? Idealmente, nuestro proceder para la liberación de la ventilación mecánica en UCI pediátrica debería responder a un paso a paso. En pantalla vemos un modelo práctico y eficaz que arranca con la misma consideración de probable extubación y su respectiva prueba de fuga de aire para un paciente con tubo y neumotaponador, seguida de la aplicación diaria y rutinaria de criterios de seguridad para prueba de preparación para la extubación, su realización misma y la definición posterior de reflejos protectores de la vía aérea, movilización de secreciones y soporte respiratorio a requerir tras la extubación, que se realiza como último paso. Brevemente podemos destacar en cada etapa del proceso principios fundamentales. En el paso 1, por ejemplo, al considerar una extubación próxima y realizar prueba de fuga de aire, se hace indispensable la administración de corticoides ante sospecha de obstrucción de vías aéreas superiores. En el recuadro, pacientes con alto riesgo de desarrollarlo. La extubación no puede retrasarse por esta orden. En el paso 2 debemos aplicar al iniciar el turno y 2 veces al día los criterios de evaluación de seguridad para la realización de la prueba de preparación para la extubación. Para tal fin, este checklist es de utilidad. Una vez se descarten cirugías próximas, compromiso hemodinámico y neurológico y se garantice un nivel de sedación óptimo, podremos avanzar al paso 3. No sin antes cumplir con estas órdenes médicas. En caso de que cumpla criterios, pero se identifique alguna de estas condiciones, se deberán resolver primero.
Cuando definitivamente no se cumplen los criterios de seguridad para la prueba de preparación para la extubación, se informa, se optimiza la estrategia que estamos proponiendo y se evalúan aquellos factores que afectan la liberación del ventilador mecánico, como las aquí descritas, y que incluyen aspectos relacionados con el balance hídrico, el nivel de sedación, complicaciones cardiovasculares, compromiso nutricional y síndromes neuropsiquiátricos. En este paso 3 ya se realiza la prueba de respiración espontánea con presión soporte o CPAP durante un tiempo estimado, ambos aspectos según el riesgo de fracaso de extubación. En esta tabla observamos qué pacientes pueden ser propensos a ello. En esta instancia debemos determinar si nuestro paciente cumple con criterios de éxito o intolerancia a la prueba y que evalúan la estabilidad de la saturación, el volumen corriente, la repercusión sobre variables vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la misma FiO2 y saturación, capnografía, apnea, diaforesis y alteración del sensorio. En este paso también se mide la presión inspiratoria o fuerza inspiratoria negativa y según su relación definir el riesgo de fracaso de extubación. Siempre tendremos que evaluar además la efectividad de la tos y capacidad de controlar las secreciones. Al cumplir criterios de seguridad para la prueba de preparación para la extubación, pasamos al paso 4. De no ser así, reevaluamos lo ya mencionado en el paso 2. En el paso 4, individualizamos cada paciente según su riesgo de falla de extubación para determinar el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva u oxigenoterapia convencional posterior a la extubación. Finalmente, el paso 5, que concibe la realización de la extubación programada y el inicio del soporte respiratorio previsto, tiene implícito desde la comunicación que se establece con el paciente, la familia, el equipo tratante, hasta la preparación de los insumos, además de la monitorización continua con descenso de la analgosedación, la aplicación de escales y las recomendaciones para después del procedimiento.